nos conocimos hace, no sé, como capaz que 15 años, o exagero, 12 por lo menos. Y Sí. estábamos en nuestras primeras conferencias sobre ortoqueratología. De a poquito Jaume se fue preparando y ahora es un gran conferencista, un gran sabio sobre ortoqueratología, sobre diseños de lentes de contacto. Y bueno, es todo un honor que pueda estar con nosotros para acompañarnos en esta charla, que en Latinoamérica no se habla todavía demasiado sobre el control de miopía, pero nosotros necesitamos saber. Podemos, podemos sobre todo tener las antenas más prontas para cuando llegue a en nuestros ámbitos, posiblemente nos quede un tiempo más para que los oftalmólogos puedan aceptar estos temas, pero nosotros somos los encargados de poder recepcionar estas conversaciones con los pacientes, porque todo esto ya se empezó a publicar, yo lo he visto en diarios, en revistas simples, no tan complejas, y es necesario que nosotros podamos saber qué contestar cuando alguien nos viene a comentar sobre esto. En algunos países donde hay optometría, los optómetras ya tienen mucho más posibilidades de poder adaptar lentes de ortoqueratología, pero además Jaume nos va a hablar de otra forma de control de miopía con lentes de contacto. Y bueno, y buenas noches, Jaume, te toca a ti empezar con todo esto. Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la opción y gracias, Sergey, por estar ahí. La verdad es que son 13 años desde el Global Orthokeratology Symposium en Toronto, donde nos conocimos, y en esa época ya eran los inicios de la OrtoK. Aunque en esa época la OrtoK fue desarrollada principalmente para corregir personas miopes, y poquito a poquito fue apareciendo algo que se ha considerado el efecto secundario beneficioso de la OrtoK, que es el control de la miopía, el frenar la miopía en los niños. Sí es verdad que hoy en día lo consideramos como algo, un hecho, el hecho de que sí controla esa progresión y sí que está en nuestras manos y que sí es nuestro deber trabajar ahí, es nuestro objetivo. Vamos a hablar un poquito en general de distintas lentes de contacto y entre ellas evidentemente está la OrtoK, pero vamos a hablar de otras opciones y no nos perdamos de vista porque hay esa magnífica conferencia que nos dio Javier Prada sobre la globalidad. No nos perdamos de vista que hay más cosas, no solamente las lentillas, pero las lentillas son un elemento óptico muy, muy útil hoy en día y uno de los grandes potenciales futuros para el control de miopía. Vamos a empezar ya. Quería saber si me estabais oyendo bien. Sí, muy bien, estoy Ok, escuchando muy bien. obrigado. Parece que hay como un poco de retorno por el tiempo que tarda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a entrar en un punto y es por qué es importante. Daniela nos puntualizó que va llegando poco a poco. Va llegando poco a poco, pero cada vez es más, es una ola internacional imparable el plantear frenar la progresión de la miopía. Y el motivo por el cual la queremos frenar es dos. Uno, porque podemos, hoy en día podemos hacerlo. Y el segundo, porque es la primera causa mundial de baja visión o de ceguera, la primera. Es la quinta causa mundial de ceguera y la primera de baja visión. De hecho, nosotros tenemos una organización nacional en España sobre las personas que son ciegas o tienen baja visión y el 26% son altas miopías. Es decir, que es bastante importante en ese área.
Y no es un tema de hoy, no es un tema del niño miope de hoy, sino es el tema de qué ocurrirá dentro de 20, 30 o 40 años con ese niño. Javier discutió bastante sobre este tema y además la situación actual que consideramos lo que se dice el boom de miopía. Este boom o aumento de epidemia de miopía en el mundo se manifiesta principalmente en países asiáticos. Esta es una fotografía de niños en Taiwán donde la cantidad de miopes oscila entre el 70 y el 80% de la población, siendo que hoy en día hemos doblado la graduación promedio. Si antes la graduación promedio de la miopía se situaba alrededor de las 3 dioptrías, hoy en día el promedio mundial de la miopía se nos va a las 6 dioptrías, el doble. Es decir, que en una generación, en 20 años, hemos doblado la cantidad de dioptría promedio, y no solamente eso, sino que hemos incrementado la cantidad de miopes en el mundo, de tal manera que se estima que en 2050 la mitad de la población mundial será miope. Y ante esta oleada de miopía, lo mínimo que podemos hacer es utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestro alcance para prevenir problemas visuales a largo plazo y prevenir pérdidas de visión muy importantes en estas personas. No voy a extenderme mucho en este área, solamente dar algunas pinceladas introductorias, porque ya, lo que comentaba antes, está esta magnífica exposición de Javier Prada sobre el tema, donde vemos los estudios de Earl Smith. Este doctor americano ha trabajado muchísimo sobre monos, básicamente, y ha demostrado que la refracción o la retina periférica tiene un peso importantísimo en el proceso natural de emetropización. El globo ocular tiene un proceso que es de puesta a cero o emetropización, que significa que si bien el ojo podemos nacer con una leve hipermetropía, que puede estar en unas 3 dioptrías normalmente de promedio en el ser humano, esta hipermetropía disminuye hasta llegar a la emetropía o leve hipermetropía entre los 5 y los 6 años. Tal es así que una hipermetropía más baja de más 0,25 a 6 años es indicativo de una muy probable miopía más adelante, casi el 90% de seguridad que ese niño va a ser miope. Por lo tanto, ese proceso se produce, y ese proceso es guiado por la imagen, por la señal óptica, que todavía no sabemos muy bien cómo se transforma de señal óptica a los mecanismos físico-químicos o bioquímicos que desarrollan el colágeno, y ese colágeno incrementa el tamaño global del ojo. Earl Smith lo que nos demostró es que, por ejemplo, en este animal en el cual se ha fotocoagulado la fóvea, el ojo se desarrolla igual que el otro ojo, sin ningún tipo de diferencia. No hay un impedimento en el desarrollo del proceso de metropización en un ojo que no tiene fóvea comparado con un ojo que sí tiene fóvea. Y el segundo trabajo que él realizó fue ocluir la retina periférica de estos animalitos, de tal manera que consiguió demostrar que después de un tiempo de restricción de imagen periférica, estos monos desarrollaban una miopía en lugar de mantener emetropización o emetropía. En la derecha podemos observar el cuadrito en el cual tenemos los controles, los diamantes vacíos. En el centro son animales que han utilizado un lente de 3 dioptrías de campo completo, es decir, una lente de -3 todo el tiempo. El ojo se ha adaptado a esa lente de -3 y ha utilizado esa señal óptica para desarrollarse en lo que se conoce como puesta a cero.
y ha desarrollado por tanto una miopía para compensar esa lente de -3, y cuando utilizamos una lente de -3 solo en la periferia y esa lente en el centro tiene un agujero que permite visión sin restricciones, esos ojos desarrollan también ese mismo tipo de adaptación. La conclusión que él sacó, y que es la base de la teoría moderna para el control de miopía, es que la retina periférica es lo más importante en el proceso de hemetropización. Por tanto, hoy en día nos centramos en qué ocurre en la visión lateral o periférica, las zonas periféricas de lo que es la retina. Lo que nosotros conocemos es varios aspectos, y el primero que conocemos es que los seres humanos en la medida de la visión lateral no estamos hemétropes, al igual que en la central. Vamos a explicar un poquito mejor. La medida de la refracción relativa periférica se realiza con un instrumento como el que tenemos en la pequeña fotografía aquí a la derecha, que es un autorrefractómetro de campo abierto. Este autorrefractómetro de campo abierto lo que nos permite es que el sujeto pueda estar mirando recto al frente y medir la refracción como mediríamos normalmente en un autorrefractómetro, o pedirle al paciente, al sujeto, que haga una mirada lateral que medimos en grados. En este caso tenemos un ejemplo de 30 grados nasal y 30 grados temporal, midiendo con el autorrefractómetro esa refracción fuera de eje. La diferencia de la refracción fuera de eje con la refracción en eje es la refracción relativa periférica. Sabemos que en el caso de los niños miopes se ha medido que en general tienen una refracción que se considera por detrás de la retina o hipermetrópica, es decir, que la diferencia entre la refracción periférica y la central no es cero, es positiva. Esto se ha relacionado con un planteamiento de decir, bueno, la imagen retiniana periférica mantiene una borrosidad que excita, que estimula ese crecimiento del globo ocular para buscar el punto a cero. El ojo reconoce la señal óptica y desarrolla su tamaño para conseguir que la imagen se focalice exactamente en el plano retiniano, tanto central como periférico. Y este sería lo que nos pasa cuando utilizamos gafas. Cuando utilizamos unas lentes oftálmicas, la refracción en eje sí está corregida, pero la refracción fuera de eje no lo está, focalizando por detrás de la retina periférica y estimulando el ojo, el globo ocular, para desarrollar un incremento de tamaño axial. Si corregimos ese ojo con un cristal oftálmico, empeoramos la situación con respecto a no tener ningún tipo de corrección del ojo. Y este sería el modelo que utilizamos. El modelo que utilizamos combina dos cosas. La primera cosa que combina aparte es el retraso de acomodación, aparte de lo que es la segunda, que es la refracción periférica por detrás de la retina. Hemos de tener en cuenta que la miopía se produce o está muy relacionada con el trabajo visual en visión próxima, aunque hay quien es difícil relacionar, porque ha sido difícil relacionar con trabajos epidemiológicos, ya que es muy difícil que todos los niños tengan el mismo horario, misma distancia de trabajo, etcétera. Y también la luz ha sido un factor determinante en el global de la progresión. Lo que pasa que aún así sabemos que la miopía o la aparición y evolución de la miopía están correlacionados con el trabajo en visión próxima. Y cuando trabajamos en visión próxima, lo que sucede es que la imagen no se forma exactamente en retina, sino por detrás de ella, en lo que se conoce como el retraso de la acomodación o lag de acomodación. Eso mantiene cierto grado de borrosidad central, mientras que además seguimos teniendo la borrosidad en retina periférica.
Nuestro objetivo va a ser, en primer lugar, reducir en la medida de lo posible ese retraso acomodativo, y eso se ha intentado hacer con lentes bifocales o progresivos, con oftálmicas, y en segundo lugar vamos a producir un cambio en la potencia de las lentes que se estén utilizando en las zonas periféricas, en las zonas laterales anulares, para modificar esa refracción periférica y moverla hacia el interior del ojo, colocándola por delante de lo que es la retina. Este sería el diagrama del modelo ideal de lo que se está persiguiendo hoy en día con todas las lentes de contacto hidrofílicas o suaves para control de la miopía, y es el mismo modelo que utiliza la ortoqueratología para controlar la progresión de la miopía. De hecho, si hacemos un pequeño repaso en todos los sistemas ópticos que disponemos en relación a la refracción relativa periférica, observamos que las lentes de contacto hidrofílicas de silicona producen un empeoramiento. El hecho de que tengamos la línea por encima de la gráfica significa que en retina periférica estamos teniendo una hipermetropía relativa, es decir, la imagen se forma por detrás. Para entender el gráfico, la línea 0 sería el plano retiniano, por encima positivo, por debajo negativo. Hay un lente en el mercado que es el material es Lotraficon A. Esta es de Civavision, esta lente de contacto, la primera que sacaron de silicona, que sí produce un efecto de adelantamiento de la imagen retinal periférica, debido al diseño no multifocal, diseño asférico, en el cual estos fabricantes procuraban eliminar la aberración esférica negativa que nos producen las lentes de contacto normales. Y debido a eso genera un cierto grado de adelantamiento de la imagen en retina periférica. Y esta lente se ha mostrado que podría estar en un 16% de su efecto de control. De freno. Siempre el efecto de control lo que hacemos es comparar un grupo de usuarios de gafas, de gafas para lejos, solo monofocales, con el sistema que queramos hacer para buscar el efecto control. En este caso, podemos observar aquí en el diagrama cómo del estado de ojo desnudo o sin ningún tipo de lente oftálmico, en el cual tenemos una refracción en un promedio de ojos miopes, una refracción relativa periférica hipermetrópe, pues con un lente de hidrogel convencional lo vamos a mejorar. Con este lente de silicona que hemos comentado lo mejoraríamos más. Con un lente gas permeable normal, convencional, lo mejoramos también, porque el gas permeable frena la progresión de la miopía, aunque los estudios muestran que en un grado clínicamente bajo, alrededor de 1/4 de dioptría por año. Mientras que la ortoqueratología, en el gráfico de la izquierda, observamos como sí hace un gran cambio en la refracción periférica comparada con las gafas monofocales. De esta manera podemos incluso gradar cuál elemento óptico es el más efectivo en control de la miopía utilizando este tipo de gráficos que hasta el momento funcionan estupendamente bien en nuestros protocolos. La ortoca, como dije al principio, tiene ese efecto secundario bien deseado, que es el freno de la progresión de la miopía, y la ortoca modifica la refracción relativa periférica, tal como hizo estos estudios Queiroz en 2010 en Portugal y Charman primero, y muchos otros después que han mostrado este tipo de cambios. De hecho, nosotros mismos también lo realizamos, este estudio en Tarrasa, en la universidad, y hice este cuadro, resumen, en el cual llega hasta 2013. Hay más estudios, pero ya ha llegado un momento en que ya no es, ha dejado de ser interesante realizar un estudio científico para saber si la ortoqueratología frena o no frena la progresión de la miopía. Ha dejado de ser interesante, digo, porque hoy en día disponemos de más de 3 metaanálisis que han mostrado con total seguridad y certeza que frenamos la progresión de la miopía.
Hay una discrepancia en cuanto a refracción y en cuanto a longitud axial. En cuanto a refracción, los promedios se sitúan en un 80 a 90% de efecto de freno, en cuanto a la comparación de lo que aumenta el grupo control con respecto al grupo de gafas, y en cambio en longitud axial el promedio global se sitúa alrededor del 50%, que es lo que se suele aceptar como promedio de freno de la progresión de la miopía. Mis resultados en la clínica Tecnon, donde yo trabajo en Barcelona, son mejores. Nos vamos a unos resultados del 67%, que es lo que tenemos publicado, y últimamente incluso un poco más, haciendo una serie de modificaciones en los diseños de las lentes de ortoqueratología. Lo vamos a ver un poquito más tarde. De momento solamente comentamos. Ahora, este era el estudio único que existía a 5 años. Hace muy pocos días ha salido publicado un artículo de Jacinto Santo Domingo, en el cual es la continuación del estudio MCOS de España para control de miopía con orto-K, en el cual él ha seguido a los niños durante 7 años. Y a lo largo de 7 años constata que continúa frenando la progresión en comparación con el grupo usuario de gafas. Por tanto, es un trabajo que es un efecto de freno constante que no se pierde con el tiempo y que además, aunque no está en ninguna diapositiva aquí, no tiene efecto rebote como puede tener la atropina. Un punto muy interesante ha sido el planteamiento de si la miopía baja era menos efectiva, era controlada menos efectivamente con la ortoqueratología. Y esto proviene de este tipo de gráficos en los cuales observamos que el grupo de pacientes con miopía menor tenía una progresión similar, parecida, con ortoqueratología que con las gafas monofocales. Lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta que hay una mezcla entre la edad del niño, la progresión que tiene y las dioptrías originales que tiene. Ahora vamos a hablarlo un poquito más a fondo de este tema. Nosotros lo que empezamos a hacer fue observar qué es lo que ocurre entre un miope de 2 dioptrías y un miope de 6 dioptrías. De hecho, sabemos que el de 2, según ese gráfico anterior, controlaría menos la miopía. Lo primero que salta a la vista es directamente el diámetro de la zona de tratamiento. El tratamiento en orto-K podemos observar básicamente en la izquierda de los diagramas el mapa topográfico previo, en la otra zona el mapa topográfico posterior, y el grande es el mapa de diferencias que hace una resta entre la topografía inicial y la topografía final. El color verde o azul significa que hemos corregido miopía, que hemos quitado dioptrías aplanando esa zona de la córnea, y el color rojo significa que hemos incrementado potencia corneal o curvado esa zona, que lo que produce es ese adelantamiento de imagen periférica cuando la luz pasa oblicuamente, cuando pasa fuera de eje a través de esas zonas. Si observamos los dos diagramas, claramente vemos que en el caso de 6 dioptrías de miopía la zona de tratamiento es más pequeña, más localizada, más multifocal, y el aro rojo es más intenso y más grueso. Así que hemos trabajado los últimos años para conseguir lo mismo que en 6 dioptrías en casos de baja miopía. Porque hemos observado también, hay un trabajo muy interesante, que en la pupila, el diámetro de pupila tiene su influencia. No es lo mismo una pupila grande que una pupila pequeña en cuanto a la afectación de la refracción retiniana periférica. El punto realmente interesante está en que los niños que tienen un diámetro pupilar mayor controlan su miopía peor en gafas y mejor en ortoqueratología,
mientras que los niños que tienen el diámetro pupilar pequeño frenan más la miopía con las gafas que con ortoK. Estamos hablando de ortoqueratología convencional con diámetro de zona óptica de 6 milímetros. Por tanto, la pupila tiene alta importancia y muy probablemente la geometría de la topografía tiene alta importancia porque esa topografía es la que proporciona la imagen óptica en retina. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacer que sea más eficaz? ¿Cómo lo podemos mejorar? Ya hemos dado algunas pistas y sabemos que no solamente el anillo rojo debe de estar colocado justo en el mismo borde de la pupila e incluso dentro, sino que la zona central nos interesa que sea de tipo multifocal para inducir ese cambio mejor en retina periférica. Hemos hablado de esos cambios de diámetro y podemos observar aquí ahora en la parte baja cómo cambiando el diámetro de zona óptica de la lente de contacto de ortoqueratología cambiamos el diámetro y la geometría que producimos en la topografía corneal, acercándonos mucho más a la imagen de una miopía elevada, que es lo que antes hemos comentado. Para los que hagáis ortoqueratología, podemos obtenerlo de dos maneras. Una manera es reduciendo el diámetro de la zona óptica de la lente de contacto y el otro sistema es realizando una adaptación que sea ajustada o con una cantidad de lágrima en el centro superior. Tenemos aquí 4 imágenes del mismo ojo con 4 lentes de contacto de ortoqueratología DRL, en las cuales hay cambios de 20 micras o 20 micrones de espesor, de altura de la lente, o el vaulting que se conoce para las lentes de escleral. En este caso son 20 micras de cambio cada una de ellas, haciendo que la primera arriba a la izquierda tiene mucha más lágrima en el centro que la última abajo a la izquierda, 20 micras de salto en cada una de ellas, y observamos cómo el diámetro de la zona de tratamiento en córnea cambia radicalmente de utilizar más o menos espesor lagrimal en el centro. Por tanto, este es el otro mecanismo que podemos utilizar con cualquier lente en el mercado para obtener ese diámetro de zona óptica ideal en córnea. Una lente que esté curvada o cerrada o con una cantidad de lágrimas superior en el centro. Nosotros quisimos replicar este estudio que decía que cambiando el diámetro de la zona óptica de la lente de contacto no obteníamos ningún tipo de modificación, y lo replicamos en la Universidad de Óptica de Tarrasa con Joan Pérez, que es el que realizó este estudio junto con Arran, otra chica que le ayudó, y vemos la diferencia de mapa con una lente de 6 milímetros a una lente de 5 milímetros de zona óptica, ortoqueratología. Y podemos observar la línea azul, es el baseline, antes de empezar la ortoqueratología. En línea roja, después de realizarla con la lente de ortoqueratología con 6 milímetros, y la línea de color marrón, tenemos la lente de ortoqueratología con 5 milímetros de zona óptica, con lo que sí, claramente, sí estamos haciendo esa modificación. Un refuerzo de este cambio que proponemos, que es reducir el diámetro de zona óptica, lo ha realizado Eddie Cho en Estados Unidos, y este estudio lo ha presentado Patrick Caroline en múltiples congresos. Y podemos observar de nuevo una lente a la izquierda de ortoqueratología convencional con 6 milímetros de diámetro de zona óptica, y a la derecha una lente que tiene unos 5,4 milímetros de diámetro de zona óptica, y además Eddie Cho la hizo en geometría asférica. El resultado que le obtuvo a 5 años era que, en comparación con los que están en color verde, que son todos los que estuvieron utilizando lente de 6 milímetros de diámetro en zona óptica, tenemos en color rojo, independientemente de la refracción, un efecto de control muy bueno en cuanto a longitud axial al cabo de 5 años, con la lente de 5,4 milímetros y asfericidad de zona óptica.
Así que de nuevo reforzamos la idea de que trabajando con un diámetro más pequeño en la zona óptica de la lente de contacto o manipulando esa zona óptica de la lente de contacto, vamos a producir una mejor señal óptica que frenará de una forma más efectiva la progresión de la miopía. Un pequeño estudio que nosotros hemos hecho recopilatorio con una serie de pacientes en el Centro Médico Tecnon en Barcelona. Comparamos nuestros pacientes adaptados con lentes de contacto de ortoqueratología con 6.6 milímetros de diámetro, 6 milímetros de diámetro, 5,6 milímetros de diámetro y 5 milímetros de diámetro en la zona óptica, comparado con un grupo control usuario de lentes oftálmicos, de gafas, y observamos la gran diferencia perdón, al cambiar y reducir el diámetro de zona óptica, como el control en un año es muy superior. Lo mismo se puede observar, no tan espectacular, pero se puede observar con la longitud axial a 12 meses, en el cual los diámetros de zona óptica más pequeños muestran un efecto ralentizador superior que los diámetros mayores. Entonces la cuestión de nuevo, ¿la ortoK en baja miopía es menos efectiva? Esa es la gran pregunta. Yo os comenté que la edad tenía su importancia y una de las cosas que sabemos es que los niños jóvenes tienen una progresión más rápida. Por tanto, ya son los que tienen la miopía más baja porque acaban de empezar, pero son los que progresan más rápido. Así que pues, estamos confundiendo muchas veces la edad y la progresión. Si observamos la progresión previa y la cantidad de longitud axial que aumenta el ojo al cabo de un año, aquí por ejemplo estamos viendo que todos los niños miopes que aumentan más justo antes de empezar la ortoK son los que aumentó el globo ocular más el siguiente año. Y es lógico porque si está en una progresión mayor y más rápida, es normal que aunque consigamos un buen efecto de freno, siga teniendo un incremento. Y entonces viene el punto en el cual comparamos lo siguiente. Nosotros en este caso comparamos qué progresión, la relación entre cuánto progresaba antes de iniciar ortoK y cuánto progresó después de un año de hacer ortoK. Y nos encontramos que teníamos un 85% de efecto control en cuanto a la refracción y en un efecto tipo plano, es decir, una línea plana. No dependía de la refracción inicial, sino dependía de la cantidad de miopía que estaba aumentando. Dicho de otro modo, en el gráfico justo anterior, si yo tengo un niño que está aumentando, por ejemplo, vamos a poner 1.2 dioptrías por año antes de empezar la ortoK, voy a controlarle el 85%. Va a aumentar como un cuarto más o menos de dioptría. El niño que está aumentando media dioptría tan solo cuando empieza la ortoK, voy a controlar ese 85%, va a ser un 0,12 de progresión. Lógicamente, el que tiene la miopía más baja va a aumentar más porque suele ser el niño más joven el que tiene más progresión. La conclusión final es que la efectividad es independiente. Independiente de las dioptrías iniciales, vamos a conseguir un efecto ralentizador en porcentaje similar en todos los casos. No es que tengamos más efectividad en alta o menos efectividad en baja, sino que el porcentaje respecto a lo que aumentaba antes de empezar va a ser similar. Y esto es una buena noticia porque significa que prácticamente en todos los casos vamos a poder ofrecer un efecto ralentizador similar en todos los niños. Hasta ahí ha sido el trabajo de ortoqueratología y vamos a entrar ahora en la parte de lentes de contacto hidrofílicas y control de miopía. Yo no sé si llegados a este punto existe alguna pregunta, no sé si se puede hacer a nivel del chat o no. Daniela o Sergey. Hola. ¿Estamos ahí? Hola. Bueno,
Vamos a seguir en la parte de lentes hidrofílicos. La parte de lentes hidrofílicos, tenemos distintos lentes aparecidos desde 2011 a 2016, en los cuales está una lente que desarrollé en el año 2015, que es la lente amiopi, que es de gradiente de potencia, y todas ellas en general nos muestran un efecto ralentizador de la progresión, ¿no? Así que, ok, sí, muestran un efecto ralentizador de la progresión. La primera lente que apareció fue la lente que se probó en Australia, que es Sankaridur con Brian Holden Institute, que mostró un 35% de freno. La lente de John Phillips, que es este diseño concéntrico, es la lente actualmente MiSight, que está ahora para comercializar Cooper Vision a nivel mundial. Muy pronto va a estar también en los países de Latinoamérica igualmente. Y otras lentes vamos a discutir poquito a poquito, como la difractiva de la de 2014. Vamos a ir poquito a poquito cada una por ellas. La lente más conocida es la Proclear multifocal dominante. Esta lente fue la lente que utilizó Jeff Walline para hacer su estudio. Es una lente en la cual disponemos de una zona central de lejos y una zona anular para potencia positiva o cerca. Esta lente fue creada para presbicia, pero la buena noticia es que la mayor parte de lentes para presbicia son utilizables para frenar la progresión de la miopía, incluidas las lentes que tienen la potencia positiva en el centro, que es lo que Tom Aller hizo en sus estudios hasta la fecha, mostrando un efecto de control bastante bueno. Nosotros podemos observar aquí, en la parte de abajo de la gráfica, las líneas que muestran la refracción para lejos y luego el cambio progresivo que va a la visión para cerca. Esta sería la lentilla multifocal dominante, y la AQView, que es el otro gráfico, es el que hace los picos de potencia. La lentilla AQView tenía doble aro, sería la lente que tenemos en la parte inferior que estudió Tom Aller en 2016, en que tenemos distintos anillos concéntricos con zona lejos, cerca, lejos, cerca. Esta lente no existe ya en el mercado, lamentablemente, porque aunque los estudios de Tom mostraron que hacía un efecto de control de alrededor del 70%, inexplicablemente los grandes pensadores de las grandes compañías multinacionales la eliminaron del mercado, tristemente. Respecto a la Proclear multifocal o la Biofinity multifocal, que es el mismo diseño, en Portugal llegaron a la conclusión que la adición necesaria para empezar a hacer un cambio suficiente en retina periférica es alrededor de 2 dioptrías y media, o quizá más, quizá mejor 3. Lo que ocurre es que en ese momento afecta la calidad visual de lejos y empieza a ser un poco inconfortable. Por eso el punto normal de adición está en 2,50, aunque idealmente sería superior. Se ha mostrado, Jeff Walline mostró un efecto de control que se llega casi a ese 50%, pero tuvo muchas dificultades porque tuvo mucha pérdida de pacientes a lo largo del estudio, con lo cual no es del todo fiable. No obstante, quizás sea una de las lentes más utilizadas hoy en día mundialmente para frenar la progresión de la miopía. La otra lente que estamos comentando es la lente que tiene anillos concéntricos. Esta lente es la lente que desarrolló John Phillips en Australia. Él lo basó en su trabajo utilizando lentes monofocales, en la que en un ojo se utilizaba una lente para lejos y en el otro ojo utilizaba una lente solo para cerca, hacía una monovisión en niños y al cabo de 10 meses invertía en la situación, y él mostró que haciendo esto ralentizaba la progresión en el ojo que llevaba la lente de monovisión. A partir de ahí desarrolló este diseño, que es el diseño actual de la lente MiSight, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente, ahora lo vamos a ver, este es un estudio realizado en España. Hay un estudio que se ha hecho mundialmente con muchísimos más pacientes y es el que se va a lanzar bien pronto en la BCLA de principio de junio de este año. Básicamente, para que tengan, yendo un poquito al estudio,
Este se ha hecho en Madrid. Lo que nos interesa principalmente es que la variación de miopía al cabo de 12 meses es de alrededor casi de un 58%. Al segundo año sé que les ha bajado la efectividad, eso es bastante típico. Este tipo de lentes de contacto tiene una efectividad mayor en los primeros 6 meses y después pierden cierto grado de eficacia con el tiempo. Y en cuanto a longitud axial, el resultado también fue muy bueno, casi también de un 50% de longitud axial en la progresión. Por lo tanto, la lentilla esta es una lentilla que promete realmente mucho en cuanto a frenar la progresión en niños. Es una lente diaria, fabricada de material Proclear también, que tiene ese bajo de K que es intrínseco de ese material, pero bueno, en lentilla diaria tiene su funcionamiento. Una lente que parece ser que no va a haber nunca en el mercado, es una lente que diseñaron en Brian Holden Institute. Ellos diseñaron una lentilla que era realmente muy similar a la Proclear multifocal y bueno, encontraron un resultado de un 40% a 4 años, que para los grandes pensadores de las multinacionales no fue suficiente y decidieron discontinuar el trabajo, el estudio y la salida al mercado de esta lente. La desgracia que tuvieron estos investigadores fue el escoger la lente de control. Su lente experimental es la que acabamos de comentar, y la lente control es la lente de material Lotraficon A, ahora no recuerdo el nombre, de Civa Vision, que tiene por sí misma un 16% de efecto de control, con lo cual han comparado una lente que ya en sí misma realiza efecto de control, mientras que la otra también lo realiza, pero realiza menos. La lente es la lente Night and Day, ahora me recuerdan el nombre, y tiene ese 16% de efecto de control por sí mismo, con lo cual perdieron efectividad entre el grupo control y lente test. Supongo que con un poquito más de suerte a la hora de escoger la lente de control, o si hubiesen hecho control entre gafas y lente de contacto especial, ahora mismo tendríamos otra lente en el mercado. Una lente que ha aparecido en Hong Kong y de momento se mantiene allí es la lente Disc. Es una lente de Fresnel, como podéis ver en la fotografía, tiene todo un conjunto de aritos. Cada arito tiene la adición, así que es una adición continua en todas las partes. Y estos investigadores mostraron, aparte de tener la desgracia de no tener un buen resultado en cuanto a control de la miopía, mostraron la importancia del uso. Uno de los grandes problemas que tiene la utilización de lentillas hidrofílicas o blandas en niños para el control de la miopía es que la lente se debe de usar, y lo que ocurre es que los niños hay días que no se la ponen, hay días que se la quitan antes, y por ese motivo la efectividad se pierde o disminuye mucho. Hay que insistir que si hay un sistema óptico para frenar la progresión de la miopía, este sistema óptico se debe usar todo el tiempo. La ortocada tiene la ventaja que se usa siempre. Si no se pone la lente de contacto al día siguiente no hay visión. Pero las lentes hidrofílicas, por contra, no es necesario ponerla, puede utilizar anteojos o utilizar gafas por el día y entonces no está haciendo el efecto. Lo que hizo estos investigadores fue comparar solamente los que habían utilizado más de 5 horas por día la lente de contacto, y el porcentaje de control subió casi al 50%. Por tanto, la importancia. Esta diapositiva debería haber estado un poquito más al principio. Volvemos a la famosa lente Night and Day, y aquí tenemos un efecto de cómo es la aberración esférica de esta lente de contacto desde que da hacia el centro a la periferia, cómo modifica levemente la refracción periférica. Y hubo un estudio que nos mostró que en los primeros 6 meses daba un resultado hermoso de 50 y pico % de control, pero al año solamente ese 16% que antes hemos comentado.
es interesante, es decir, si hemos de escoger alguna lente en concreto para uso monofocal en hidrofílico, esa lente sería la que mejor nos frenaría la miopía en niños. Por tanto, ya sabemos qué elegir en ese caso. Seguimos con el repertorio y esta lente es una lente que está trabajando actualmente en Nikon y ellos hicieron un primer estudio. Es una lente que tiene el centro de cerca descentrado. La idea sigue que nuestro ángulo capa no pasa, nosotros no tenemos el centro del eje óptico que pase por el centro de la pupila, tenemos un ángulo capa. Ese ángulo capa está descentrado nasal y levemente inferior. Ellos lo que han hecho ha sido generar unas zonas de estabilización y un descentramiento de la zona óptica. Lo que sucedió es que para hacer el estudio le aplicaron una adición ridícula de 0,50 dioptrías y su resultado fue que no obtuvo absolutamente ningún tipo de efecto de control y de hecho vemos que la refracción periférica no tiene prácticamente cambio. Sé que lo están repitiendo con una adición superior, veremos en un par de años qué resultado obtenemos. No creo que el hecho de descentrar la pupila pueda mejorar o empeorar la situación, pero el diseño es curioso cuando menos. Llegamos finalmente a la lente miopic. Esta lente es una lente que tiene gradiente de potencia, con lo cual hacemos un cambio en la refracción desde el eje central hasta los 30 grados periféricos en un incremento progresivo. Tenemos una única zona óptica progresiva, no hay distintos anillos de adición o distintas zonas, sino que es una única zona con progresión de potencia centro-borde continua. Tenemos una topografía de la cara anterior de la lente de contacto, nos recuerda la ortoqueratología, las aberraciones ópticas que induces, la aberración óptica esférica positiva. Y los resultados los tenemos en distintos trabajos publicados a lo largo de varios años, en el que muestra claramente cómo en verde, en este caso, la lente experimental adelantaba la refracción refractiva periférica y buscaba el control de miopía. Esta fue mi tesis doctoral, este es otro artículo publicado sobre lo mismo, la misma en hidrofílico, la anterior era en gas permeable, también tenemos ese cambio en la refracción relativa periférica, reduce el retraso acomodativo, sabemos que la ortoqueratología reduce ese retraso acomodativo y la lente amiopic también lo realiza porque la cantidad de acomodación pre y post es diferente. Es decir, que en el momento que la persona está utilizando la lente especial, acerca la imagen de la retina hacia, acerca la imagen hacia la fóvea en el momento en que está estudiando, leyendo, mirando de cerca, mejorando ese enfoque retiniano que queríamos en la parte central y reduciendo aún más el desenfoque retiniano periférico. Lamentablemente, todo este tipo de lentes inducen aberraciones ópticas, o quizá no es lamentablemente, porque es probable que esas aberraciones ópticas inducidas sean responsables de la señal óptica que frena la progresión. Todavía no sabemos eso. Y esas aberraciones ópticas producen la limitación en la capacidad del niño a adaptarse a esa visión y a utilizar esa lente de contacto. Lo que hicimos fue comparar la sensibilidad al contraste con las distintas lentes y no encontramos una diferencia estadísticamente significativa. Sí es verdad que la agudeza visual puede bajar una línea cuando utilizan ese tipo de lentes de contacto, pero en general no hay una pérdida de sensibilidad al contraste y por tanto al cabo de unos pocos días el niño se adapta a esa visión no tan nítida. Es un poquito lo mismo que nos ocurre con las lentes multifocales en los adultos. Pero los niños la ventaja es que se adaptan más fácilmente. Hicimos un estudio longitudinal de 2 años, en la lente gas permeable lo hicimos intrasujeto, en este caso al final de todos los sujetos que empezaron, que eran 25, mostramos solo el resultado de 1, porque muchos fueron desapareciendo del estudio y otros se pasaron a la lentilla hidrofílica.
Y observamos que el periodo en el cual, que está en color verde, se ha utilizado la lentilla experimental, la miopía ha progresado menos que cuando se utiliza tanto ojo derecho como ojo izquierdo la lentilla convencional gas permeable. Así que esa lentilla frenaba la progresión y finalmente llegamos al estudio que está publicado y es libre de acceso, en el que mostramos cómo la lente amiopic tiene un efecto de freno de la progresión estadísticamente similar al de la ortoqueratología. Nosotros hicimos 3 grupos. Un grupo era usuario de gafas, el otro era usuario de la lente de RL y otro era el grupo de lente de gradiente de potencia amiopic. Y aunque la ortoqueratología mostraba un efecto de freno mayor que la lente hidrofílica, casi el 70% de freno, comparado con un 40%, estadísticamente no encontramos diferencias que pudieran mostrar que la ortoca fuera superior o inferior en efectividad a la miopic. Nosotros sabemos que es mejor la ortoqueratología, pero lo que nos dice esto es que las lentes hidrofílicas con control de la refracción periférica o con gradiente de potencia son tan efectivas como la ortoqueratología en general. Y eso da un campo de acción muy, muy, muy importante. En cuanto a longitud axial, también encontramos algo similar, siendo la ortoqueratología más potente que la lente hidrofílica con control de potencia periférica. Una de las cosas a tener en cuenta en cuanto hablamos de esos porcentajes de efectividad es que se compara la cantidad de aumento tanto en refracción como en longitud axial entre el grupo usuario de gafas para lejos o anteojos para lejos y el grupo usuario del elemento experimental, sea ortoqueratología o sea la lente hidrofílica amiopic, por ejemplo. Lo que sucede en los niños es que incluso los hemétropes, como podemos ver en la gráfica, incluso los que aumentan 0 dioptrías por año, a 12 y 13 años de edad tienen un incremento de longitud axial de 0.09 milímetros. Si nosotros planteamos que un niño hemétrope, el ojo va a crecer globalmente, es decir, tanto longitudinal como ecuatorialmente, adelgazando el cristalino en ese crecimiento, consideramos que ese pequeño crecimiento es normal si restamos ese crecimiento natural del ojo hemétrope del total de lo que ha crecido a lo largo del año el grupo experimental tanto de ortoca como de la lente hidrofílica, obtenemos un resultado mucho mejor o totalmente diferente. Esto sucede porque cuando nosotros estudiamos, lo hacemos en Europa con individuos caucásicos que aumentan muy poquito la progresión, mientras que los que lo realizan en países asiáticos aumentan muchísimo y queda camuflado ese incremento con respecto al hemétrope, mientras que en los caucásicos esto no sucede así. Ese es uno de los motivos por los cuales Jacinto Santo Domingo, con el estudio que se realizó en España para control de miopía con ortoqueratología, es el estudio que ha obtenido el efecto de control más bajo de todo el mundo, y es porque él no hizo la sustracción de esos 0,10 milímetros naturales del ojo hemétrope. Aún así, él obtuvo un 30 y tantos % de efecto de control, que es interesante. Llegados a este punto, que tenemos un abanico de lentes disponibles en el mercado, sean diseñadas para control de miopía específicamente, sean lentes para presbitas, una de las cosas que necesitamos saber es qué adición sería la ideal a utilizar, cómo podemos optimizar nuestras adaptaciones del día a día. Primero hemos dicho que idealmente se utilice 2 dioptrías o 2 dioptrías y media, pero eso es porque la lente proclear multifocal o biofinity multifocal tiene la adición lejos del centro, tiene una playa de lejos, una zona de lejos muy amplia que está en 3,2, no recuerdo si son 3, no recuerdo exactamente cuántos milímetros son, pero es relativamente grande.
con lo cual la adición empieza a trabajar en la retina muy periférica. Por ese motivo hemos de poner una adición muy alta. En otras lentes, como por ejemplo la lente amiopic, que la progresión empieza ya directamente desde lo que es el eje óptico, porque es una lente progresiva, la adición necesaria es menor. De hecho, esta es una muestra de la refracción relativa periférica en 100 sujetos mirando en relación con las dioptrías que tiene en ese momento, y observamos que de promedio alrededor de una dioptría es el valor de refracción relativa periférica hipermétrope a 30 grados para la mayor parte de los sujetos. Eso significa que con una adición de 1,50 deberíamos cubrir prácticamente el 90% de la población. Evidentemente depende de la lente de contacto, vamos a tener que añadir más o menos adición. Y también se habla que más es mejor, pero más es mejor es un tema relativo siempre. Ante la duda, subir la adición, pero saber que con una adición promedio de 1,5 o 2 dioptrías deberíamos de ser suficiente para poderlo modificar. ¿Qué es lo que modificamos? Hemos hablado todo el rato de la refracción relativa periférica y cuando hemos estado hablando de ese valor, hemos estado hablando de lo que es el equivalente esférico. El equivalente esférico es la cantidad de esfera o refracción más la mitad del cilindro. Pero eso es un número, es un valor que teóricamente se refiere al círculo de mínima confusión. Lo que ocurre, y eso son todas las gráficas que hemos estado viendo, lo que ocurre es que en la retina periférica sufrimos de lo que es el astigmatismo oblicuo. Cualquier lente oftálmica, cuando le trazamos una imagen oblicuamente, induce astigmatismo, y ese astigmatismo se llama astigmatismo oblicuo. En el ser humano, el astigmatismo oblicuo a 30 grados está entre 4 y 6 dioptrías de cilindro. Eso significa que cuando hacemos el equivalente esférico en la retina periférica, podemos estar haciendo un equivalente esférico de un +3 -6, que eso nos daría neutro. Pero lógicamente, nadie corrige un +3 -6 con un neutro. Así que, fijaros lo que ocurre. Lo que estamos haciendo es estamos moviendo las dos focales, la focal vertical o tangencial y la focal horizontal o sagital, de pasar de la retina periférica, la estamos adelantando hacia la parte anterior. Y lo que queremos es que tener las dos focales por delante de la retina, o por lo menos una en la retina, la que está más atrás, y la otra más adelante. La manera de realizarlo aquí, saludamos a Silvia si nos está escuchando hoy, que es una colaboradora que tenemos en Centro Médico Tecnon, y está realizando lo que es la refracción relativa periférica con el retinoscopio, ese instrumento que tenemos o deberíamos tener en nuestras consultas y nos permite medir la refracción. En este caso hacemos una refracción modificada. Colocamos al niño, o en este caso niña, mirando recto al frente, con su lente de contacto en el ojo o su corrección de ortocar realizada, y utilizando una lente positiva con la distancia de trabajo, en este caso 1,5, nos colocamos a 30 grados para medir su retina temporal. Lo que vamos a buscar va a ser observar el movimiento de la franja vertical, que es el que nos va a observar la imagen que está más atrás de la retina. Esa franja vertical debe de proporcionar un movimiento neutro, un movimiento que nos dé que la refracción está corregida, o incluso que estamos en el movimiento negativo, estamos por delante de la retina en refracción periférica. Si observáramos la otra focal, observaríamos que siempre estamos en valor positivo, en negativo, es decir, siempre por delante de la retina. La que hemos de observar es la franja vertical, que es la que nos da el valor de la refracción. De ese motivo podemos saber si la adición que hemos colocado en esta lente de contacto es suficiente o no. Si es insuficiente, vamos a observar hipermetropía periférica, y si es suficiente, vamos a observar o plano o un valor
por delante de la refracción una miopía periférica, que es lo que queremos, miopía periférica. Otra manera de medir el cambio en la refracción relativa periférica es utilizando el mapa topográfico, y hay que saber, y este es un trabajo que realizó Silvia Fons en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual ella comparó la refracción relativa periférica con el cambio topográfico sufrido, y sabemos que la cantidad de cambio en refracción periférica es menor que el valor que medimos en los topógrafos. Más o menos, si medimos 6 dioptrías de cambio, 4 dioptrías de refracción relativa periférica. Hay que tener en cuenta que eso es relativamente a ese punto, y ese punto, para que esté a 30 grados deberías de estar alrededor de 1,9, 1,7 milímetros del centro. En esta diapositiva observamos una cruz medida, nos da 9 dioptrías, que eso correspondería más o menos a 5,5 en refracción relativa periférica, pero lo está haciendo a una distancia de 2,3 milímetros. Es decir, que estamos mucho más lejos que los 30 grados que nosotros necesitamos modificar. Normalmente hemos de hacer un clic a milímetro, milímetro y medio, y ese es el cambio que realmente modifica la refracción periférica. Así que la topografía nos sirve, sí, nos sirve, pero relativamente. A mí me gusta más trabajar con el retinoscopio, un poco a la antigua. Yo os voy a dejar con este planteamiento de qué es lo que hubiese ocurrido si. El qué es lo que hubiese ocurrido si es, en este caso de esta niña tenemos todo un conjunto de mediciones de refracciones cicloplégicas medidas desde 8 años de edad hasta 16 años de edad, año en el cual empieza a utilizar una lente hidrofílica para control de miopía. Fijaros cómo la progresión de miopía fue más o menos constante. Es interesante observar, y esto es un tema muy interesante, cómo se produce a veces a saltos. Podemos observar cómo en algún momento la miopía aumentó rápidamente, luego hubo como una especie de estabilización, y luego continúa y vuelve a hacer un salto, y vamos haciendo ese tipo de saltos, y en el momento en que adaptamos la lente de contacto hidrofílica con control de refracción periférica, hay un ralentizamiento, hay un cambio de la línea de progresión, que si lo hubiésemos planteado al inicio, cuando esta niña empezó con su miopía, y lo prolongamos en el tiempo, nos modifica casi 3 dioptrías de diferencia a la edad de 20 años. Es decir, que estamos teniendo un caso de -2 o un caso de -5 dioptrías, sabiendo que más de 5 dioptrías se sitúa en la zona de mayor riesgo en cuanto a desprendimiento de retina u otras patologías en el ojo. Por tanto, ¿qué hubiera ocurrido? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que va a ocurrir en el futuro si nosotros hacemos la acción para la cual estamos preparados y para la cual sí tenemos hoy en día conocimientos. Y es que cuando tengamos un niño o niña miope que esté con miopía en progresión, le podemos sugerir o indicar el uso de elementos ópticos, entre los cuales está la ortoqueratología o las lentes hidrofílicas con adición periférica, para frenar su progresión. Así que hay quien habla que, bueno, que las lentes tienen sus riesgos, pero yo pregunto qué riesgo queremos asumir. ¿Queremos asumir ese 7 por 10.000 casos que tienen una queratitis microbiana en orto-K? ¿O preferimos tener riesgos que suman 50 veces más tener un desprendimiento de retina, o riesgos que pueden sumar hasta 40 veces más en maculopatía miópica? Esta es la pregunta que hay que hacerse, y esto es lo que hay que plantearse, porque el día de mañana hay que empezar a trabajar todos juntos para frenar la progresión de la miopía. Hasta aquí la disertación, y las preguntas que tengáis van a ser bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaume. Tu presentación fue excelente. Na verdade, temos
várias perguntas e eu vou começar com as que se iniciaram no início da conferência, ok?